El polvo del desierto se levantaba bajo sus pies cansados. Cada paso le costaba más que el anterior. La maleta de cuero, tan vieja como sus esperanzas rotas, pesaba como si cargara piedras del río. Pero no eran piedras, eran recuerdos de un hombre que ya no volvería. Ella no sabía por qué sus pies la habían traído hasta allí, a una reserva apache en medio de la nada, a un lugar que nunca había visto, pero que, de alguna manera imposible de explicar, reconocía en lo más profundo de su alma. Lo que no sabía era que alguien la había estado esperando, no desde ayer, no desde el mes pasado, desde siempre. El sol de Arizona caía como fuego líquido sobre el horizonte cuando Sarah Mitchell llegó al final del camino de tierra. Literalmente, al final. No había más carretera, solo polvo, piedras y a lo lejos las casas de adobe que parecían haber brotado de la tierra misma. Tenía 28 años y estaba embarazada de 6 meses, viuda desde hacía apenas 3 semanas. El accidente había sido tan repentino que aún no terminaba de creerlo. Un momento Tom estaba ahí, riendo, planeando el cuarto del bebé, eligiendo nombres. Al siguiente, una llamada del hospital, lluvia, una curva, un camión que cruzó el carril y silencio, el silencio más ensordecedor que había conocido jamás. Sus padres habían muerto cuando ella tenía 20 años. Tom era su única familia, y ahora solo quedaba ella y esta criatura que crecía en su vientre, ajena al dolor que la rodeaba. La casa donde vivían, el apartamento que compartían, los lugares que habían hecho suyos, todo se había vuelto insoportable. Cada rincón gritaba su ausencia, cada objeto era un puñal en el pecho. Así que una mañana, sin pensarlo demasiado, había metido algo de ropa en la maleta de cuero que había sido de su abuelo, había subido al auto y había conducido, sin rumbo, sin destino, o eso creía ella, pero había algo, una sensación extraña que no podía explicar, como si una voz silenciosa la guiara, como si hilos invisibles tiraran de ella hacia el oeste, hacia el desierto, hacia este lugar. Ahora de pie frente a la reserva apache, con el cuerpo dolorido y el alma más cansada todavía, Sarah se preguntaba qué demonios estaba haciendo ahí. No conocía a nadie, no tenía dinero, no tenía plan. Solo tenía el peso de su barriga, el peso de su maleta y el peso imposible de un corazón roto. Comenzó a caminar hacia las casas. Algunas personas la miraron con curiosidad. Niños que jugaban se detuvieron. Mujeres que colgaban ropa intercambiaron miradas. Era evidente que no pertenecía a ese lugar, y entonces lo vio. Al principio fue solo una silueta. Un hombre de pie frente a una de las casas de adobe, inmóvil como una estatua de piedra. El sol poniente lo iluminaba desde atrás, creando un halo dorado alrededor de su figura. Cuando Sarah se acercó más, pudo ver sus rasgos. Era un hombre mayor, probablemente de 60 años o más. Piel curtida por el sol y el tiempo. Cabello largo, negro con hebras plateadas, recogido parcialmente con una banda de cuero. Ojos oscuros y profundos, como pozos antiguos llenos de secretos. Vestía ropa tradicional apache, y alrededor de su cuello un collar de turquesa brillaba con la luz del atardecer. Pero lo que la detuvo en seco no fue su apariencia, fue su mirada. La miraba como si la conociera, como si hubiera estado esperándola, como si, de alguna manera incomprensible, ella fuera exactamente lo que había estado buscando durante toda una vida. Sarah sintió que las piernas le temblaban. La maleta resbaló de sus dedos entumecidos y cayó al suelo con un golpe sordo. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. El hombre dio un paso hacia ella, luego otro,
Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Sara pudo ver que sus ojos brillaban, no con lágrimas, con algo más profundo, con reconocimiento, con certeza absoluta. Él levantó una mano, lentamente, reverentemente, y la extendió hacia el vientre abultado de Sara. Su voz, cuando finalmente habló, era profunda y resonaba con el peso de años incontables. «Te espero desde siempre». Las palabras cayeron sobre Sara como una ola. Sus rodillas cedieron. El hombre la sostuvo antes de que tocara el suelo, con brazos sorprendentemente fuertes para su edad. «No, no lo entiendo», susurró Sara, y entonces sí, las lágrimas comenzaron a caer. Todas las lágrimas que había contenido durante semanas, todo el dolor, toda la confusión, todo el miedo. «No sé por qué estoy aquí. No sé quién es usted. No sé nada». «Ush». El hombre la sostuvo con la firmeza de una roca y la ternura de un padre. «Yo sé, y eso es suficiente por ahora». La llevó adentro de la casa de adobe. El interior era simple pero acogedor. Olía a salvia y a humo de leña. Había mantas tejidas en las paredes, vasijas de cerámica en las esquinas, y en el centro un fuego pequeño ardía en un hogar de piedra. El hombre la ayudó a sentarse en un colchón cubierto con pieles suaves. Le trajo agua fresca en una taza de barro. Esperó en silencio mientras ella bebía, mientras recuperaba el aliento, mientras las lágrimas comenzaban a secarse en sus mejillas. «¿Quién es usted?» «Mi nombre es Takoda», respondió el hombre, sentándose frente a ella con las piernas cruzadas. «Significa amigo de todos en nuestra lengua. Pero ese no es el nombre que importa». «¿Qué quiere decir?» Takoda miró el fuego durante un largo momento. Cuando habló, su voz tenía la calidad de una historia antigua, de esas que se cuentan en noches oscuras alrededor de hogueras. «Hace muchos años, cuando yo era apenas un muchacho, mi abuela me llamó a su lado. Estaba muy enferma. Sabíamos que pronto caminaría hacia el mundo de los espíritus, pero antes de partir me tomó de la mano y me dijo algo que he cargado en mi corazón cada día desde entonces». Hizo una pausa. Sara esperó, conteniendo la respiración. Me dijo: «Takoda, hijo de mi hijo, escúchame bien. He visto tu camino. He caminado en el mundo de los sueños y he visto lo que debe ser. Un día, cuando seas un hombre mayor, cuando tu cabello tenga el color de las nubes de tormenta, vendrá a ti una mujer que no es de nuestra gente, una mujer con cabello del color del trigo dorado y ojos como el cielo después de la lluvia. Vendrá a ti con el corazón roto y el vientre lleno de vida, y cuando llegue ese día, sabrás que todo lo que has vivido, cada momento de soledad, cada momento de espera, habrá tenido un propósito». Sara sintió que se le erizaba la piel. Eso es imposible. Mi abuela era una mujer medicina», continuó Takoda, sus ojos nunca dejando los de Sara. «Tenía el don de ver más allá del velo, de caminar entre los mundos. Sus visiones nunca mintieron. Pero, ¿cómo? ¿Por qué yo?» «Esa», dijo Takoda con una sonrisa suave, «es una pregunta que he llevado conmigo durante 42 años. Desde el día en que ella murió, he esperado. He vivido mi vida. He conocido el amor y la pérdida. Tuve una esposa que murió hace 10 años. Tuvimos un hijo que murió antes de nacer. He conocido el dolor, Sara, el tipo de dolor que rompe a un hombre por dentro». «¿Cómo sabe mi nombre?», susurró ella. Takoda señaló hacia la pared. Sara siguió su mirada y vio colgado sobre el hogar un pequeño trozo de corteza de abedul. En él, escritas con tinta descolorida, había palabras en una lengua que ella no podía leer. Pero debajo, en letras más recientes, estaba escrito: «Sara vendrá cuando las hojas caigan por 27ª vez después de que yo parta». «Mi abuela lo escribió», explicó Takoda. «Yo añadí la traducción más tarde.
Las hojas han caído 27 veces desde que ella se fue. Este es el otoño número 27. Sara sintió que el mundo giraba a su alrededor. Esto no puede ser real, ¿no? Takoda se inclinó hacia adelante. Entonces, dime, Sara, ¿qué te trajo aquí, a este lugar específico, en medio de miles de kilómetros de desierto? Tú, que nunca has estado en Arizona, tú, que no conoces a nadie aquí, ¿qué te guió hasta esta reserva, hasta mi puerta? Sara abrió la boca, la cerró, no tenía respuesta, solo esa sensación, esa voz silenciosa, esos hilos invisibles. Los caminos del espíritu son misteriosos, dijo Takoda suavemente, pero son reales, tan reales como el aire que respiramos, aunque no podamos verlo. ¿Y qué se supone que debo hacer ahora?, preguntó Sara, su voz quebrándose. ¿Qué significa todo esto? Significa, respondió Takoda, y por primera vez Sara vio algo brillar en esos ojos antiguos, algo que podría haber sido lágrimas, que no estás sola, que nunca estuviste destinada a caminar este camino en soledad. Significa que hay un lugar para ti aquí, si lo deseas, un hogar, una familia. Pero usted no me conoce, he esperado conocerte toda mi vida. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas de un peso que Sara no podía comprender completamente. Pero algo en ellas, algo profundo e inexplicable, resonó en un lugar dentro de su pecho que ni siquiera sabía que existía. No sé si puedo creer en esto, admitió finalmente. No tienes que creer, dijo Takoda. Solo tienes que quedarte. El tiempo traerá comprensión, o no. Pero mientras tanto, estarás a salvo, estarás cuidada. Y cuando ese pequeño llegue al mundo, tocó suavemente su vientre otra vez. Tendrá un abuelo que ha esperado su llegada desde antes de que sus padres nacieran. Sara miró a este hombre extraño, este guerrero anciano con ojos que habían visto demasiado y un corazón que, de alguna manera, había guardado espacio para ella durante décadas. Y por primera vez desde la muerte de Tom sintió algo que no era dolor, sintió esperanza. Está bien, susurró, me quedaré, al menos por esta noche. Takoda sonrió. Fue una sonrisa que transformó completamente su rostro, haciéndolo parecer años más joven. Esta noche es todo lo que necesitamos. Mañana cuidará de sí mismo. Los días se convirtieron en semanas. Sara descubrió que la casa de Takoda era simple, pero tenía todo lo necesario. Él le dio su propia habitación, un espacio pequeño pero acogedor, con una ventana que daba al desierto y las montañas distantes. La comunidad de la reserva, inicialmente curiosa y reservada, comenzó a abrirse a ella. Las mujeres mayores le traían comida, los niños le sonreían. Poco a poco, Sara comenzó a sentir algo que había perdido hacía mucho tiempo: pertenencia. Takoda era paciente y amable, nunca presionó. Nunca exigió explicaciones, simplemente estaba ahí, una presencia constante y reconfortante. Le enseñó sobre las plantas del desierto, cuáles curaban y cuáles alimentaban. Le mostró cómo tejer canastas con hierbas secas. Le contó historias de su pueblo, historias que se remontaban a siglos atrás, historias de coraje y supervivencia, de amor y sacrificio. Y lentamente, Sara comenzó a sanar. No fue un proceso lineal. Había días en que el dolor por Tom era tan agudo que apenas podía respirar. Días en que lloraba hasta quedarse dormida. Días en que se preguntaba qué demonios estaba haciendo en medio del desierto con un hombre que afirmaba que una visión lo había preparado para su llegada. Pero Takoda nunca la juzgó. En esos días difíciles, simplemente se sentaba cerca, a veces en silencio, a veces cantando canciones bajas en su idioma nativo. Y de alguna manera, eso ayudaba.
Una noche, 3 meses después de su llegada, Sara finalmente encontró el coraje de preguntarle, ¿por qué nunca te casaste de nuevo? Después de que tu esposa murió, quiero decir. Estaban sentados fuera de la casa, bajo un cielo tan lleno de estrellas que parecía irreal. Takoda fumaba su pipa, el humo dulce elevándose hacia la oscuridad. Porque estaba esperando, respondió simplemente. ¿Esperando qué? ¿A mí? Pero eso no tiene sentido. Podrías haber tenido una vida, una familia. Tuve una vida, corrigió Takoda. Y tuve una familia por un tiempo. Mi esposa, Ayana, era una buena mujer. La amé profundamente. Pero ella sabía, como yo sabía, que yo llevaba esta misión en mi corazón. La visión de mi abuela, la promesa de tu llegada. Ella no estaba celosa. Takoda sonrió tristemente. Al principio quizás, pero con el tiempo comprendió. Los caminos del espíritu no siguen la lógica del corazón humano. Tú viniste a mí no como un amor romántico, Sara. Viniste como algo más, como familia, como la hija que nunca tuve, como la madre del nieto que siempre estuve destinado a conocer. Sara sintió lágrimas calientes en sus mejillas. No sé cómo agradecerte. No hay nada que agradecer. Esto es lo que debía ser, lo que siempre fue. Esa noche, acostada en su pequeña habitación, Sara puso sus manos sobre su vientre en crecimiento. El bebé se movió bajo sus palmas, una sensación que nunca dejaba de maravillarla. «Tu abuelo te está esperando», susurró en la oscuridad. «Un abuelo que te ha esperado toda su vida. ¿No es eso lo más hermoso que has escuchado jamás?» El bebé pateó como si estuviera de acuerdo. El trabajo de parto comenzó en una madrugada de primavera. Sara despertó con el dolor familiar pero alarmante de las contracciones. Por un momento, el pánico la invadió. No había hospital aquí, no había médicos. Solo el desierto y las estrellas y... «Takoda», llamó, su voz tensa. Él estaba a su lado en segundos, como si hubiera estado esperando despierto. «Llegó el momento», dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. Asintió, mordiéndose el labio mientras otra contracción la atravesaba. «No tengas miedo», dijo Takoda con voz firme. «Las mujeres de nuestra tribu han traído niños al mundo en estas tierras durante 1000 años. Sabremos qué hacer». Y supieron. Las mujeres mayores llegaron como si hubieran sido convocadas por señales invisibles. Trajeron hierbas y agua caliente, mantas suaves y manos experimentadas. Hablaban en voz baja en su idioma, palabras que Sara no entendía, pero que de alguna manera la calmaban. Takoda se quedó con ella durante todo el proceso. Sostuvo su mano cuando el dolor era insoportable. Cantó canciones de fortaleza cuando ella pensaba que no podía continuar. Presionó paños fríos contra su frente cuando el sudor la cubría. «Eres fuerte», le decía una y otra vez. «Eres una guerrera, puedes hacer esto». Y lo hizo. Cuando el sol comenzó a elevarse sobre las montañas distantes, pintando el cielo de oro y rosa, un llanto nuevo llenó la casa de adobe. Un niño, perfecto y saludable, con un par de pulmones que dejaban claro que había llegado para quedarse. Las mujeres lo limpiaron y lo envolvieron en una manta tejida a mano, y luego, con reverencia, lo colocaron en los brazos de Takoda. El anciano guerrero miró al bebé con ojos llenos de lágrimas sin derramar. Sus manos que habían conocido trabajo duro y pérdida, temblaban ligeramente mientras sostenían al pequeño. 42 años, susurró, su voz quebrada. 42 años esperando este momento. Miró a Sara, que lo observaba desde la cama, exhausta pero sonriendo. «¿Tiene nombre?», preguntó Takoda. Sara asintió lentamente. «Thomas», dijo suavemente. «Por su padre». Pero hizo una pausa, su voz cargada de emoción. «Su segundo nombre será Takoda. Thomas Takoda Mitchell».
para que siempre recuerde al hombre que nos esperó, al hombre que nos salvó. Takoda cerró los ojos. Las lágrimas que había contenido finalmente rodaron por sus mejillas curtidas. «Es un honor», susurró, «que no merezco, pero que aceptaré con todo mi corazón». Colocó suavemente al bebé en los brazos de Sara y luego, con gestos que hablaban de tradiciones antiguas, colocó una mano sobre la cabeza del niño. «Tomás Takoda Mitchell», dijo con voz fuerte y clara, «te doy la bienvenida a este mundo, te doy la bienvenida a esta tierra, te doy la bienvenida a esta familia. Que camines con coraje, que hables con verdad, que ames con todo tu corazón, y que siempre recuerdes, eres esperado, eres deseado, eres amado». Las mujeres en la habitación murmuraron palabras de bendición en su idioma. Y en ese momento, en esa pequeña casa de adobe, mientras el sol nacía sobre el desierto, una familia que nunca debió existir se hizo completa. Los años pasaron. Sara nunca regresó a su antigua vida. La casa donde había vivido con Tom fue vendida. Sus pertenencias fueron enviadas o donadas. Esa vida, con todo su dolor y sus recuerdos, quedó atrás. Su nueva vida estaba aquí, en el desierto, con Takoda y con Tommy. Aprendió el idioma apache, no perfectamente, pero lo suficiente. Aprendió las costumbres, las historias, las formas antiguas. Se convirtió en parte de la comunidad, aceptada y querida. Tommy creció fuerte y saludable, con el cabello oscuro de su padre y los ojos brillantes de su madre, pero tenía algo más, algo que Sara solo podía describir como presencia, como si llevara dentro de él la sabiduría de dos mundos. Takoda fue el abuelo que todo niño merece, paciente y juguetón, estricto cuando era necesario, pero siempre amoroso. Le enseñó a Tommy a montar a caballo cuando tenía 5 años, a rastrear animales en el desierto cuando tenía 7, a respetar la tierra y todo lo que vivía en ella, pero más que eso, le enseñó sobre la familia, sobre la paciencia, sobre la fe en cosas que no se pueden ver, pero que se pueden sentir. Una tarde, cuando Tommy tenía 10 años, encontró la corteza de abedul colgada sobre el hogar. «Abuelo», preguntó, «¿qué dice esto?» Takoda, que ahora tenía más de 70 años y se movía más lentamente, pero cuya mente era tan aguda como siempre, miró la corteza con una sonrisa. «Ven, siéntate, te contaré una historia», y le contó todo, sobre la visión de su bisabuela, sobre 42 años de espera, sobre el día en que Sara apareció exactamente como había sido predicho. Tommy escuchó con ojos muy abiertos. «Entonces, ¿estaba escrito en las estrellas que mamá vendría, que yo nacería?» «En las estrellas, en la tierra, en el viento», respondió Takoda. «Los espíritus conocen caminos que nosotros solo podemos vislumbrar. Tu madre fue guiada aquí por razones que quizás nunca comprendamos completamente. Pero lo importante no es entenderlo. Lo importante es honrarlo. Vivir de una manera que haga que el regalo de nuestro encuentro valga la pena». «Te amo, abuelo», dijo Tommy simplemente, «y yo a ti, nieto, más de lo que las palabras pueden expresar». Takoda vivió para ver a Tommy convertirse en un joven hombre. Vivió para ver sus 15 años, su graduación de la escuela secundaria, su aceptación en la universidad. Pero el tiempo, como siempre hace, cobró su precio. Una noche de invierno, cuando Tommy tenía 19 años y estaba en casa para las vacaciones, Takoda llamó a Sara a su lado. «Ha llegado el momento», dijo simplemente. Sara, que ahora tenía 47 años y había pasado casi 20 años en la reserva, sabía exactamente a qué se refería. Podía verlo en sus ojos, el cansancio, la paz, la preparación. «No», susurró, tomando su mano. «Todavía no. Por favor. Mi cuerpo ha servido bien su propósito.
dijo Takoda con una sonrisa suave. He vivido para verte llegar, para ver nacer a Tommy, para verlo crecer fuerte y sabio. ¿Qué más podría pedir un hombre? Más tiempo, dijo Sara, las lágrimas corriendo por su rostro. Siempre queremos más tiempo. El tiempo, murmuró Takoda, es una ilusión. Lo que hemos compartido tú, yo y Tommy, eso es eterno. Eso vive más allá del tiempo. Llamaron a Tommy. El joven vino y se sentó al otro lado de la cama de su abuelo. Escúchame, nieto, dijo Takoda, su voz débil pero clara. Tu vida será larga y llena de aventuras. Conocerás el amor, conocerás el dolor, conocerás la alegría y la pérdida. Pero siempre recuerda esto. Eres el cumplimiento de una promesa. Eres la respuesta a una oración pronunciada antes de que nacieras. Tu vida tiene un propósito. Tu existencia misma es un milagro. Lo recordaré, prometió Tommy, su voz quebrada. Y cuida de tu madre, continuó Takoda. Ella vino a mí rota y la vi sanar. Pero el corazón humano es frágil. Necesitará tu fuerza como yo necesité la de ella. Lo haré, abuelo, lo prometo. Takoda cerró los ojos, una sonrisa de satisfacción en su rostro. Entonces mi trabajo aquí está completo. Murió pacíficamente esa noche con Sara sosteniendo una mano y Tommy la otra. Murió como había vivido, con dignidad, con propósito, con amor. Pasaron más años. Tommy se convirtió en maestro, enseñando en la reserva, transmitiendo las historias y la sabiduría que Takoda le había dado. Se casó con una mujer apache hermosa y tuvieron 3 hijos. Sara se quedó en la casa de adobe. No podía imaginarse viviendo en ningún otro lugar. Este era su hogar ahora. Estas eran su gente. Se convirtió en una anciana respetada en la comunidad. Las mujeres jóvenes venían a ella en busca de consejos. Los niños escuchaban sus historias sobre el mundo más allá del desierto y sobre el abuelo Takoda, cuya leyenda crecía con cada año que pasaba. Y cada noche, antes de dormir, Sara miraba la corteza de abedul que ahora colgaba en su propia habitación. Las palabras escritas hacía tanto tiempo por una mujer que nunca había conocido, pero que había cambiado completamente el curso de su vida. Gracias, susurraba en la oscuridad. Donde quiera que estés, gracias por ver lo que debía ser, por preparar el camino, por asegurarte de que nunca caminara sola. Y en algún lugar, en el espacio entre los mundos, quizás una anciana mujer medicina sonreía, porque las visiones, cuando vienen del lugar correcto, cuando son honradas y esperadas con fe, siempre se hacen realidad. Siempre. Epílogo. 30 años después de la muerte de Takoda, una joven mujer llegó a la reserva apache. Tenía 25 años, estaba embarazada y acababa de perder a su pareja en un accidente. No sabía por qué había venido allí, solo sabía que algo la había guiado, una voz silenciosa, hilos invisibles. Tommy, que ahora tenía 49 años y era el anciano de la comunidad, la vio llegar y sonrió, porque en su mano sostenía un trozo de corteza de abedul. En él, escritas con la mano temblorosa de su abuelo Takoda, poco antes de morir, había palabras en apache, y debajo, en la escritura más reciente de Tommy, una traducción. Elena, vendrá cuando las flores del desierto florezcan por 30ª vez después de que yo parta. Dile a mi nieto que la espere, dile que prepare un lugar, dile que los círculos nunca terminan, solo continúan. Tommy se acercó a la joven mujer asustada. Te he estado esperando, dijo suavemente con palabras que resonaban a través del tiempo. Mi abuelo me dijo que vendrías, y ahora estás aquí. Elena lo miró con ojos llenos de lágrimas y confusión. No entiendo. No tienes que entender, respondió Tommy, repitiendo las palabras que Takoda le había dicho a su madre tantos años atrás. Solo tienes que quedarte. El tiempo traerá comprensión, o no. Pero mientras tanto,
estarás a salvo. Y mientras la guiaba hacia la casa de adobe, donde su madre Sara, ahora de 77 años, esperaba con los brazos abiertos, Tommy miró hacia el cielo del desierto. Gracias, abuelo, susurró, por enseñarme que esperar con fe nunca es en vano, por mostrarme que algunas promesas trascienden el tiempo, por demostrarme que el amor, el verdadero amor de familia, nunca muere, solo se transforma, solo continúa, solo espera, desde siempre, hasta siempre. Y si te gustó esta historia, seguro te encantará la siguiente que aparece en tu pantalla. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima.